Vamos a dar inicio a la clase número 11, en donde en este caso vamos a continuar viendo lo que son las imperfecciones de mercado, pero en particular vamos a ver lo que son los bienes públicos. Y los objetivos de la clase son definir lo que es un bien público, ver cómo se diferencia de un bien privado, cómo se modela un bien público, qué sucede con el equilibrio cuando estamos en la presencia de lo que vamos a denominar el free rider, ¿ya? Y luego para ver cómo se financia un bien público. Bien público es aquel que presenta dos características, ¿ya? La primera es que es no rival, es decir, no presenta rivalidad. Y la segunda que es no excluyente. ¿Ok? La no rivalidad tiene que ver con el hecho de que se incorpora un consumidor adicional. Este en sí no reduce la capacidad de poder atender a otros consumidores, ¿ya? Y no excluyente es aquella que tiene que ver con que me es imposible excluir a un consumidor de que pueda, ¿cierto?, acceder a ese bien. Vamos a un ejemplo para que podamos entenderlo. Acá hay un faro, ¿ya? Recordemos que un faro lo que viene a buscar, ¿cierto?, es darle seguridad a los navegantes. ¿Ok? El punto está en que, en vista de la forma en cómo, ¿cierto?, los barcos transitan por el mar, ¿cierto?, de alguna manera uno podría decir que eh, cualquier barco que pase por ahí, ¿cierto?, se va a beneficiar de esta iluminación que le entrega, en este caso, el faro, que por lo demás está puesto ahí justamente para eso, para que los barcos no caigan, ¿ya? Entonces, uno se pregunta, bueno, eh, ¿qué pasa en particular con el faro? ¿Qué es lo que está pasando con los consumidores, que serían los barcos? Esta, ¿cierto?, iluminación. Si ustedes se fijan, el mar es bastante grande, entonces los barcos, la capacidad que tiene el mar, ¿cierto?, es bastante amplia. Por lo tanto, uno podría decir que el hecho de que circulen varios barcos, cuando yo recibo la señal de la iluminación, ¿cierto?, de alguna manera no perjudica al otro, entonces no hay rivalidad. ¿Ok? Por otro lado, si uno lo mira desde el punto de vista de la exclusión, o sea, si acaso puedo excluir a alguien, es justamente el faro no está diseñado para eso, está diseñado para ayudar a los navegantes. ¿Ok? Entonces, en la forma en cómo está diseñado el faro, por lo menos acá, es imposible excluir, ¿cierto?, a quienes navegan. ¿Ok? Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se diferencian, ¿cierto?, un bien público de un bien privado? En particular, acá tenemos una matriz de doble entrada, en donde tenemos estas características de rivalidad y de ser excluyente o no. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el caso del faro, se le conoce como un bien público puro. ¿Ok? Es decir, donde no puedo excluir y por otro lado no existe rivalidad, dada esta capacidad amplia que tiene el mar, ¿ya?, para aceptar muchas embarcaciones. Pero por otro lado, si uno quisiera esto compararlo con lo que son los bienes privados, el caso extremo que tenemos acá, en donde sí hay rivalidad y sí puedo excluir, ¿cierto? Como el caso de un automóvil particular, ¿cierto? En ese caso, obviamente que es distinto a lo que es el bien público. Y esa diferencia, evidentemente, tiene consecuencias en la forma en cómo se financia, ¿cierto? En la forma en cómo las personas atienden al bien público en términos de su operación, su mantención, ¿cierto? Y el cuidado que uno tiene con el bien público. ¿Ok? Pero cuando uno abre las posibilidades que se cumplan o no alguna de los otros atributos, en buenas cuentas empiezan a aparecer otro tipo de bienes que uno puede decir que tienen la característica a lo mejor de ser un bien público, pero no lo son. ¿Ok? En términos de puro, pierden el atributo de puro, digamos, el calificativo de puro. Por ejemplo, supongamos una comunidad donde tengo varias casas que están compartiendo un predio. Supongámosla como para ser simple, que esta comunidad está alrededor, tienen las casas y tienen los terrenos, y han decidido tener sus terrenos abiertos para poder darle alimento, forraje a sus animales, es decir, que puedan, ¿cierto?, pastar, por ejemplo. El punto que pasa con
cuando yo doy posibilidad para que, ¿cierto? En forma limitada, no pongo restricción, a que las personas puedan hacer uso de eh, este terreno para alimentar a sus animales, por lo general, ¿cierto? Yo lo que estoy diciendo es, no estoy excluyendo a nadie del grupo comunitario, por una parte, pero llega un punto en que este bien que tiene una capacidad limitada, ¿cierto? Y ahí es donde viene, ¿cierto? La pérdida del concepto de puro, se produce que el recurso en buenas cuentas se transforma en un recurso de uso común, ¿ya? Que tiene un problema, porque en buenas cuentas se produce que, dado que la cantidad de animales podría llegar a ser ilimitada, ¿cierto? Es decir, si no hay una restricción previa, entonces el recurso en sí se podría consumir, es decir, podría ser sobreexplotado, ¿ya? Caso en el cual, ¿cierto? Em, Al hacer un uso no planificado, ¿cierto? De este recurso, podrían eventualmente perder todas las personas que estaban en esta comunidad. Lo mismo se aplica, por ejemplo, al caso del mar, por ejemplo, en el caso de la pesca, ¿cierto? En el caso del mar uno tiene cierta capacidad del mar para poder entregar los productos que tienen, porque en buenas cuentas es la capacidad de reproducción de las especies, versus la captura que se hace. Entonces, habida cuenta que se puede producir, ¿cierto? Una sobreexplotación, en ese caso, lo que hace el Estado establece cuotas. Entonces se establece que a las personas que van a ejecutar alguna actividad de pesca, ya sea industrial o artesanal, se les entrega una cantidad X de permisos para que puedan, ¿cierto?, acceder al mar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos aquellos bienes que sí puedo excluir, como por ejemplo el caso de los bienes tipo club. Por ejemplo, la señal de TV codificada. Es decir, cuando uno contrata ¿cierto? El famoso TV cable, ¿cierto? Que llamábamos señal cerrada, digamos, señal cerrada de televisión, que es pagada. Lo que uno le entrega a la empresa es un decodificador, una cajita, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo la empresa, por un lado te cobra y además te entrega este decodificador, está haciendo que este servicio sea excluyente para algunas personas, para aquellas personas que no tienen la cajita y que lo están pagando. Y la señal, se entiende que es una señal que se envía, ¿cierto? Por ejemplo, una antena, ¿cierto? Está enviándose una señal a través de el medio, ¿cierto? Del aire. Entonces, uno dice, bueno, esa señal que está recibiéndose de alguna manera tiene una capacidad limitada. Si no hay rivalidad, pero sí es excluyente, ¿ya? Y así uno puede encontrar un montón de ejemplos en la vida diaria, ¿ya? Que te pueden permitir entender eh, qué pasa con estos bienes públicos, que son puros, o que son recursos comunes, o bien tipo club, o que terminan siendo bienes privados. ¿Ok? Ahora, la pregunta es cómo se modela esto. ¿Ok? Bien, como los bienes públicos, estamos pensando en bienes públicos, ¿cierto? Que están en una condición de ser puros. eh, la situación es similar en términos de entender que hay una demanda por estos bienes. Por lo tanto, lo que yo tengo es un sistema cartesiano donde tengo el precio, la cantidad, tengo la demanda de cada tipo de usuario. Pueden haber distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, acá tengo dos, la demanda tipo A, la demanda tipo B. Y para poder encontrar el equilibrio, en este caso previo al equilibrio, para poder encontrar la demanda agregada, lo que tengo que hacer, en vez de sumarla en forma horizontal, la sumo en forma vertical. ¿Ok? Entonces, al sumarla en forma vertical, la demanda, si ustedes se fijan acá, lo que vamos a tener es que vamos a tener la demanda que está en este tramo, mirándolo desde acá, en la línea roja, más lo que termina siendo la demanda A, que no cambia, porque en buenas cuentas acá la demanda de B es cero. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el costo marginal de proveer este servicio, ¿ya? Este bien público, el equilibrio se va a producir donde la demanda corta al costo marginal, ¿ok? Que sería buscar el punto de máxima eficiencia, ¿cierto? Y en ese caso, si esta es la demanda y está acá el costo marginal, la cantidad de bien público a proveer sería Q asterisco y el precio P asterisco, ¿ok?
Y este equilibrio es eficiente. El problema está, y que una de las primeras consideraciones que uno tiene que hacer, ¿cierto? Es que surge un cierto comportamiento de los agentes que de alguna manera necesitan el servicio, y este comportamiento se le llama comportamiento tipo freerider. En buenas cuentas es que ciertos consumidores que dicen, mira, sí, a mí me interesaría tener acceso, por ejemplo, al faro, ¿ya? Pero cuando se les pregunta, oye, pero ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por eso para poder financiar esto? Bueno, la persona dice, mira, no, o sea, no, la verdad que no, no, sí, si lo usara, bueno, sí, no, y dice, al final termina, ¿cierto? De alguna manera indicando que no va a consumir en este caso, horas de faro, de iluminación. El problema que está es que cuando uno termina construyendo el faro, esas personas sí lo terminan usando y no terminan y no pagan por eso. ¿Ok? O sea, al no pagar por ese servicio, el problema que tiene el faro es que eh, cierto va a tener, además de la complicación de no ofrecer la cantidad de iluminación suficiente, va a tener problemas con la operación del faro para poder mantenerlo. ¿Ok? Y veámoslo de esta perspectiva. La situación que teníamos recién, ¿cierto? Era que teníamos la curva de demanda, que es la roja, demanda agregada, recordemos que la suma es vertical, se cruzaba con el costo marginal, y teníamos el equilibrio en P asterisco Q asterisco. Pero, si eventualmente pasara que el consumidor representado por la demanda B, que es la curva azul, no declara que efectivamente quiere consumir el bien, y solamente nos queda el consumidor A, que sería no dejar la curva roja, sino que esta línea, que está compuesta por el color verde, que era la línea original que representaba, ¿cierto?, a la demanda del consumidor A, más la roja, que en buenas cuentas era la suma que surgía, ¿cierto? En buenas cuentas solamente nos quedamos con la demanda del consumidor A. Si ustedes se fijan ahora, el corte se produce en un punto donde la cantidad, costo marginal con la demanda del consumidor A, la cantidad es menor que en el caso en donde sí conocíamos efectivamente cuánto es lo que estaba dispuesto a pagar y a demandar cada uno de los consumidores. En donde Q asterisco FR, que es el Q de equilibrio cuando surge un freerider, el problema que viene a continuación, ¿cierto? Es que el freerider sí va a hacer uso del bien público. Y por lo tanto, lo que se va a producir, entre otras cosas, por ejemplo, es que este bien, que tenía que tener una cierta capacidad a la cual se tenía que diseñar, ¿cierto? Termina no siendo diseñado a la capacidad que se requiere, ¿ok? Y terminan produciéndose problemas como por ejemplo congestión. Y ahí vamos al caso, por ejemplo, de una carretera, ¿cierto? Que es un bien público, la cual es abierta, sin cobrar, a lo mejor el Estado hace la inversión, la construye. Preguntó a los usuarios, mire, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a que se construya? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Salieron un par ¿cierto?, de personas, de gente del mercado, dijeron, sí, yo la necesito, los transportistas, por ejemplo, ¿ya? U otros, servicios de vía pública, por ejemplo, ambulancias, carabineros y muchas más. ¿Y qué pasa? Que de repente tú construiste la carretera y la construiste con dos pistas, con dos direcciones, y se colapsa. Y tú te preguntas, ¿pero qué pasó aquí? Pues si yo tenía diseñado el bien público para atender a cierta demanda. Claro, lo que pasa es que aparecieron todos los freeriders, ¿ya? Todos aquellos que de alguna manera no quisieron decir que efectivamente necesitaban y que su disposición a pagar era tal para poder construir y financiar esta carretera. Entonces, ahí donde viene la pregunta es, bueno, ¿cómo logro financiar un bien público? ¿Ya? Habida cuenta de estas restricciones, ¿cierto?, que se producen. Bueno, y principalmente lo que hacen los gobiernos, ¿ya? La manera más recurrente de financiamiento es a través de impuestos. Por ejemplo, está el caso de las carreteras que tenemos en Chile, ¿ya? Inicialmente entre los años 70 y 80, dado que se avisoraba que ante una apertura de Chile al comercio internacional y un desarrollo creciente, ¿cierto?, de las exportaciones, lo que se hizo en su minuto, se tomó la decisión, mira, tenemos que interconectar Chile, ¿ya? Construyendo carreteras, puentes, ¿cierto?
Pero para eso, para poder hacer toda esa inversión, ¿cierto? El Estado no tenía los recursos suficientes, por lo tanto se dijo, mira, tenemos que establecer un impuesto que nos permita financiar las carreteras, ¿ya? Y en ese minuto se decidió colocar lo que se conoce como impuesto específico a los combustibles, porque en buena cuenta era como asociar, ¿cierto?, lo que es el consumo de combustible al mismo uso de las carreteras. Entonces, era como directo, una relación directa, simple de administrar. Tú le aplicabas el impuesto específico por litro de combustible consumido y las personas tenían que pagar por ese combustible y ese impuesto se recauda hasta el día de hoy, ¿cierto? Se recauda eh, en la, en la boleta que, bueno, cuenta, se emite a los clientes finales, pero quien recauda son las empresas distribuidoras que tienen que entregárselo al Estado. ¿Ok? Claro, impuesto específico que se usa para, en este caso, financiar la inversión y la mantención de operaciones. ¿Ok? Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, surgieron otras inquietudes de parte del Estado. Por ejemplo, el hecho de que el poder hacer estas inversiones, ¿cierto? En realidad, si el Estado las hacía, ¿cierto?, aunque contratara a empresas contratistas, ¿cierto?, era complejo administrarlas, porque el Estado generalmente tiene un ritmo de operación que es más lento, ¿ya? Y eso es porque la precaución que tiene que tener, ¿cierto?, de administrar bien los recursos. En cambio, el sector privado tiene una mayor rapidez, ¿ok? Está dispuesto a aceptar más riesgos también. Entonces, lo que se buscó es una forma de poder entregar las carreteras en concesión para que un privado, en este caso, las operara y eventualmente también hiciera la inversión, ¿ya? Entonces, había cuenta de que era necesario seguir construyendo carreteras, como por ejemplo lo que nosotros tenemos acá, como el anillo de circunvalación, ¿cierto?, aquí en Vespucio, en la región metropolitana. Entonces uno dice, ya, perfecto, mira, lo que vamos a hacer acá es una concesión en la cual la inversión la va a hacer un privado y la recuperación de esa inversión, más los gastos de mantención y operación, se van a hacer a través de la recaudación, ¿ya? Entonces se le dice al privado, mira, dinos cuánto es lo que tú vas a estar dispuesto a cobrar, digamos, en la tarifa, que el famoso TAC, esto que publica la tarifa, cuánto es lo que significa pasar por un cierto tramo, en este caso de la circunvalación de Vespucio. Y allí es donde lo que uno hace es, ¿cierto?, permitir que a través de un modelo de concesión, quien administra, que sería un privado, ¿cierto?, se preocupe de alguna manera, buscar el financiamiento a través de este cobro que se hace. ¿Ok? Ahora, lo interesante del modelo en sí es que permite, de alguna manera, descentralizar, ¿cierto?, esta inversión y esta administración de las carreteras, pero evidentemente esto se hace en forma competitiva, se invita, ¿cierto?, para que distintos participantes puedan venir y entregar su propuesta, ¿ok? De tal forma que se produzca una máxima eficiencia, que ojalá que sea la tarifa, ¿cierto?, que corresponde a cubrir los costos de operación, mantención y la inversión en la carretera. Entonces, como esto además alentó a que se produjera como un negocio con cierta rentabilidad, a continuación estas carreteras, ¿cierto?, se abrieron a la posibilidad de que podían ser sociedades que podían haber inversiones. En mi caso particular, por ejemplo, el ahorro de las personas, o por ejemplo los fondos de ahorros provisionales, la AFP que invierten en distintos tipos de negocios, pero además, por ejemplo, podrían invertir en lo que son las carreteras concesionadas. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que de alguna manera también le da la posibilidad, ¿cierto? Dado que las carreteras en sí son un bien que te permite recaudar volúmenes más o menos sostenibles de dinero, excepto en la pandemia, obviamente, cuando se reduce el flujo, ¿cierto?, producto de una situación como la que estábamos viviendo. Bueno, excepto esas situaciones, ¿cierto?, el flujo permanentemente uno lo ve como constante. Entonces, lo que uno visualiza en este escenario es que efectivamente se ve como un buen negocio y permite además rentabilizar los ahorros provisionales de las personas. ¿Ok? Y eso permite por lo mismo, ¿cierto?, que además de su ahorro provisional
qué es lo que entregó y depositó la persona, pueda incrementarse con el tiempo. Ahora, para mayor abundamiento lo que pasa, ¿cierto? Es que como hay freeriders que pueden eventualmente querer usar las carreteras, como por ejemplo que personas que pasan, particularmente en aquellas zonas en donde tenemos las lecturas de tag, ¿cierto? En forma automática, hay personas que pasan y que tratan de ocultar su patente, su identidad, cosa de que no les cobran por el uso del tag, ¿cierto? En ese caso particular, ¿cierto? Se está produciendo un deterioro en lo que es la rentabilidad de la empresa y también un deterioro en la rentabilidad de quienes hacen inversiones en esto, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace en este caso el Estado, a través de leyes, ¿cierto? Establece multas, ¿cierto? Que obligan a pagar a quien infringe esa norma de pasar, ¿cierto? Y pasar sin tag, ¿no nos cuenta? Eh, y el tag, recuerden que lo que hace es registrar la pasada de una persona, ¿cierto? Y va anotando en buenas cuentas en forma automática cuánto es lo que debe. Y en ese caso particular, ¿cierto? Se establece esa multa, cosa de que puedan evitar que existan estos free riders, ¿ok? Y otros mecanismos para proveer bienes públicos, ¿cierto? Bueno, también existen contratos de privados, ¿cierto? En donde un privado puede eventualmente tomar la decisión de hacer una inversión que a lo mejor es un bien de tipo bien público, eh, eventualmente que puede beneficiar a otros, ¿ok? Eh, pero el privado, por ejemplo, podría tener necesidad de hacer esa inversión. Por ejemplo, podría ser un helipuerto que puede beneficiar no solamente al privado que va a usar la plataforma, sino que a otros que necesiten aterrizar. O la otra forma es con donación voluntaria, que es el cuarto mecanismo, ¿cierto? Donde uno puede, en buenas cuentas, atender a las leyes de donación, donde hay también el cobro de impuestos, pero son mucho menores, pensando en que hay personas que pueden hacer esas donaciones para que se construyan, por ejemplo, parques de su público. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Sí, ¿puede explicar de nuevo lo de la concesión? Que no puedo escuchar. claro. Mira, em, cuando hay un bien público, ¿ya? Y que tú necesitas proveer porque es un bien de alguna manera que tiene características básicas para la economía, para el desarrollo de una economía de un país, tú lo que haces como Estado, ¿ya? Es que, por ejemplo, puedes hacer una licitación para que te construyan el bien público, ¿ya? Y un privado va y lo construye. Entonces, el Estado va y dice, mira, muchas gracias, yo te pago, la empresa constructora se va y el Estado se encarga de administrar la carretera. ¿Ok? Crea una unidad especial que se va a encargar de ir a monitorear que la carretera esté operando en forma, que esté prestando el servicio en la calidad que se requiere. ¿Ya? Entre eso que no existan baches, que no se produzcan ciertos hundimientos importantes, que exista seguridad en la carretera para que las personas que quedan, ¿cierto? Con desperfecto en el vehículo y quedan en pana, ¿cierto? Se les pueda brindar servicio. El problema de ese modelo de negocio es que el Estado no tiene la capacidad, por lo general, para tener esas unidades operando. Y más aún, el Estado es más lento en reaccionar, ¿ya? Para poder hacer ese tipo de servicios, de prestar ese servicio. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se genera una concesión que lo que busca en buenas cuentas es que se le entregue la operación y mantención a un tercero, incluyendo incluso la inversión que se puede hacer. ¿Ya? Va a depender del modelo que se utilice. O sea, tú podrías decirle, mira, esta carretera que se construyó, yo necesito que tú de alguna manera te hagas cargo. ¿Cómo lo hace? Escribe una base de licitación, invita a participar a distintos eh, proponentes del mercado que tienen experiencia y que de alguna manera te pueden ofrecer el servicio y le dice, mira, quiero que me digas cuánto estarías dispuesto a cobrar, ¿cierto? En términos de precio a los usuarios por la mantención de esto, porque buenas cuentas el concesionario lo que hace es cobra buenas cuentas por eh, la, la cada vez que alguien pasa por la carretera y con ese ingreso tú lo que haces es que te vas a preocupar de que la carretera esté
en condiciones, ¿cierto?, que se van a definir en las bases. Por ejemplo, que la carretera se mantenga en óptimas condiciones, que no existan baches, que no existan hundimientos, y si hay, tú te haces cargo. ¿Ok? Y además tú me tienes que decir eventualmente cuántos años, idealmente. Hay un mínimo de años, 10 años, y tú me podrías decir a lo mejor 20, pero yo después voy a comparar las distintas ofertas que me van a entregar. Alguien podría decir, mira, yo voy a estar de año, pero tú vas a cobrar 1.000 pesos el peaje. Y otro dice, mira, yo voy a estar 20 años y voy a cobrar 500 pesos. Entonces, esa diferencial se compara y se dice, mira, ya, ok, te lo adjudico a ti. En el caso que sea solamente mantención y operación, bueno, tú vas a cobrar esto. Ahora, si el concesionario hace la inversión y después además hace la operación y mantención, bueno, probablemente en la tarifa que se cobre, ¿cierto? Va a venir un pago que no solamente son 1.000 pesos si son 10 años, sino que otros 1.000 por pagar la inversión, ya, aparte de lo que otros 1.000. Entonces al final el cobro va a ser 2.000 pesos, por ejemplo, en lo que es la tarifa de la concesión, lo que se le cobra a quien pasa por ahí, ¿cierto? Que sería el usuario. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias, profe. Súper. ¿Alguien más? Profe, no sé si me quedó claro, entonces, eh, toda esa plata, los peajes o el tag, Sí, ¿lo cobra un privado o lo cobra el Estado? privado. Ay, gracias. ¿Mm? Excepto que podría darse el caso que hay una zona en donde no haya un privado porque a lo mejor el lugar es muy chico, no sé, y el Estado se encarga de recaudar ese dinero, ¿ya? Pero en general lo que se tiende en la actualidad es que el modelo de concesión lo administra un privado. Entonces el privado va, recauda el peaje, ¿ok? El cobro. O sea, cuando tú vas y pagas, no sé si ustedes conducen vehículos o la persona que conduce, ¿cierto? Va, llega, sobre todo en particular carreteras que tienen cobros manuales, ¿cierto? Tú pagas, te dan una boleta y el pago lo recibe el concesionario. Eso va a su cuenta corriente, de la empresa obviamente, y con eso lo que hace es que parte de eso es ganancia, que va a las utilidades, pero parte también de eso es para costear lo que es la inversión, si es que también tuvo involucrado la inversión, más los costos de operación y mantención. Entonces, por ejemplo, ¿qué costos de mantención y operación tienen las carreteras? Lo que les mencionaba, esto, las reparaciones, ¿cierto?, que tienen que hacerse por el desgaste normal que tienen las carreteras. También, si hay un accidente, el servicio que tú ofreces para que no se produzcan más accidentes y evitar que exista un mayor riesgo, tener camionetas circulando que te permitan atender a las personas que eventualmente están en ubicaciones que son riesgosas. Cuando tú quedas con tu vehículo en pana, quedas detenido, ¿cierto? Entonces, hay un número de teléfono, no sé si han fijado, que uno llama y que puede eventualmente ayudarle a resolver su problema en ese minuto. Los capítulos que tienen que leer en este caso son el 10, el 11 y el 12. En particular, bienes públicos es el 11 y el 12 de impuestos. Es interesante que lean ambos para poder complementarse de lo que vimos hoy día. ¿Más dudas, preguntas? Hola, profesor. Sí. Eh, una pregunta, ¿en el P estrella del bien público es el mismo que el P estrella en el bien público con Freerider, o no? En este caso particular, sí. Sí, se ¿Puede cobra el variar? mismo. Eh, Podría ser distinto si, por ejemplo, tu costo marginal fuera ascendente, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Ujú. Más preguntas. Bien, les agradezco que hayan estado en clase. Nos vemos viendo la próxima semana.